Dentro de las más frecuentes tenemos la sangrado, posexodoncia, y dentro de las menos frecuentes, pero con un poquito más de gravedad, está la comunicación bucoantral accidental por exodoncia. Entonces, esta condición de manejo ha cambiado radicalmente en los últimos años. También tenemos el enfisema como una complicación, sobre todo de las exodoncias de cordales, ¿no? Cuando se hace colgajo muy amplio y puede ingresar aire dentro del tejido celular. Entonces vamos a empezar viendo lo que corresponde al sangrado post-exodoncia. El sangrado post-exodoncia puede ser un sangrado pequeño, natural, o el que se espera, que es un sangrado como si fuese un sangrado perezoso, ¿no? El alveolo se va llenando progresivamente de sangre. Pero no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que sangran un poquito más. También depende de la condición del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, en el caso del sexo femenino, que cuando está en su periodo menstrual tienden a sangrar un poquito más. Entonces, es conveniente en algunos casos diferir estos procedimientos hasta cuando el paciente se encuentre, digamos, sin este periodo de transición hormonal. Cuando hay un sangrado que nosotros vemos que es excesivo, entonces ya debemos sospechar de que no se trata de una causa local, sino de una causa general. Entonces, siempre es importante hacer unidad clínica, ¿no? Ver las condiciones del paciente, ver también el procedimiento que hemos hecho. Y en cuanto a la cirugía de cordales inferiores, vemos que a veces se presenta edema, hinchazón, edema, y muchas veces esto se debe a la manipulación, ya sea del cirujano o del asistente, ¿no? Una manipulación muy enérgica va a hacer que se presenten estas condiciones de aumento de volumen, ¿no? Que son por lo más desagradables. Entonces, son las condiciones por las que puede haber una malización, un error diagnóstico, más demasiada fuerza, y si no vemos muy bien el campo operatorio. Esto quiere decir que debemos manejar los tejidos con delicadeza. Pero que nos permitan ver el campo operatorio. Bien. Y estas son las complicaciones más o menos que estoy viendo. Son las hemorragias, hematomas, dolor, trigis, comunicación orbital por accidente, lesión de estructuras nerviosas, nervio dentario, subluxación. A veces el paciente se aparece con la boca abierta después de haber querido hacer una cirugía del tercer molar, o se aparece con la boca cerrada después de la cirugía del tercer molar. Entonces ahí hay que ver estas dos condiciones. Si es la boca abierta, probablemente es una subluxación. Si es la boca cerrada, es la contractura del músculo o el desplazamiento discal, que no hay que dejarlo ahí. De las infecciones secundarias tenemos la neuritis y el enfisema que le trae. La bacteriemia post-extracción la dejamos para las próximas clases que hablemos de complicaciones de la cirugía. Bien. Entonces, siempre que hacemos un procedimiento, debemos decirle a nuestro paciente, darle algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen mucha náusea con la sangre en la boca, entonces están enjuagándose constantemente. Este enjuague hace que el coágulo se desplace y no se organice, ¿no? Entonces va a haber un sangrado. Presionar la gasa por 15 a 20 minutos. A veces decimos para asegurar la presión por 60, una hora, pero 30 minutos basta. Entonces la hemorragia puede ser de origen local o de origen accidente. Entonces, como les había dicho, cuando uno hace una exodoncia en la figura superior izquierda, nosotros vemos que hay poco sangrado.
En la siguiente hay un poquito más de sangrado, ¿no? Pero lo que debemos ver es la tercera figura donde está lo que llama el sangrado perezoso, ¿no? Es un sangrado que llega a cubrir el oído. Quiere decir que va a ir. Pero si vemos que hay un sangrado en exceso, se debe probablemente a un problema general que se nos ha olvidado anotar en el preoperatorio. Sería un error en el diagnóstico. La mejor manera de controlar un sangrado es la sutura, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de sutura. Los instrumentos ustedes lo conocen. La sutura en la imagen inferior izquierda, vemos que se realiza una sutura adecuada, con un campo visual adecuado. El ayudante está separando con páramos, pero sin lesionar los tejidos, ¿no? En algunos casos se puede colocar el mismo colágeno para tratar de ayudar. Y en algunos otros casos, como la superior derecha, se hace colgajo de tratamiento. Ustedes están viendo que las curvas palatinas están hacia adelante. Quiere decir que este colgajo se ha desplazado de la parte palatina hacia la parte vertical. No, lo importante es tener un buen sellado con sutura. Bien. Estos son los fármacos que se usan cuando hay problemas en la garganta, ¿no? En primer lugar tenemos los antiagregantes radicales, donde está el etilacilano, que es el dicinol, es un fármaco muy antiguo, y ahí tenemos los procoagulantes, representantes en la metadiona y la fitometadiona, que es la vitamina K. Y dentro de los antifilinolíticos que se está usando bastante ahora, tenemos el ácido tranexano. Siguiente, por favor. La trombina también es muy importante para aquellos pacientes que toman anticoagulantes o que les falta algún factor. Si no podemos disponer de un factor específico, la trombina sería un buen recurso de esto lo traje más que nada para recordar que en el interrogatorio siempre debemos, sobre todo cuando vamos a hacer una cirugía, lo primero que tenemos que ver es, después de la cirugía, si esta va a ser invasiva, ¿va a haber sangrado? Entonces preguntar si hay sangrado fácil, que sea por la encía, por la nariz, apenas haya algún contacto, si hay algún sangrado que sea significativo durante la menstruación. Hay personas que menstruan poco, hay otras que menstruan más, entonces es importante darlo a tenerlo. Y también si se hacen moretones con traumas mínimos, ¿no? Esto es importante si tiene una dieta adecuada, ¿no? Porque hay personas que tienen dietas muy estrictas o muy rígidas. Entonces todo esto nos hace entender que hay presencia de vitamina K. En el caso que no lo hubiera, va a haber condiciones de sangrado. Bien. En el caso que haya sangrado óseo, a veces lo suturamos y no hay problema, pero a veces después de, a pesar de haber suturado, nosotros vemos que hay acúmulos de contenido hemático, entonces tenemos la cera. La cera para nosotros es un recurso que lo podemos usar y lo colocamos como cualquier cera, volvemos a suturar encima sin ningún problema. Eso se puede quedar ahí y se resuelve. Siguiente. Entonces lo principal para el sangrado es la sutura. Una buena sutura nos asegura que no va a pasar. Siguiente. Hay lesiones vasculares y las lesiones vasculares son bastante desagradables y a veces las podemos originar nosotros cuando estamos instilando el anestésico, ¿no? Si es un anestésico con adrenalina, vamos a producir isquemia por el espasmo arterial, la cara se vuelve blanca. Estamos colocando para el infrarrogatorio y la cara se vuelve blanca. Y el paciente se asusta si se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? Es a un espasmo arterial producto de la inserción en un vaso, ¿no? Con adrenalina. O puede haber una vasodilatación local, ¿no? También cuando es anestesia sin adrenalina. Entonces hay que tener en cuenta también que la toxicidad del anestésico introducido en el sistema venoso, cuando ponemos dentro de una vena, fíjense, es 10 a 25 veces mayor que una inyección subcutánea. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Nuestra técnica anestésica siempre debe ser depurada. Debemos hacerlo buscando siempre el reparo anatómico, hacerlo con una aguja delgada, hacerlo delicadamente, ¿no? Para evitar la infección. Entonces, fíjense lo desagradable que usualmente el paciente refiere: me han hecho extracciones de 2 premolares que se movían, el doctor no se demoró y sin embargo tengo un tremendo hematoma. ¿Por qué? Es una lesión vascular, ¿cierto? Hemos metido anestesia en vaso, en vena o en arteria. Pero fíjense cómo se hace. Cuando nosotros colocamos una anestesia ocular, en el espacio pterigomandibular existe un plexo venoso. El plexo venoso es como si fuese un enmarañado de venas. Entonces, si no lo hacemos con cuidado o prolijamente, entonces, como es un procedimiento a ciegas y no contactamos hueso, entonces nos metemos dentro de la luz, sobre todo cuando lo hacemos rápido. Fíjense, los hematomas de muy pequeños, medianos o grandes, ¿no? Y pueden ir hasta el cuello. Y los familiares se asustan, ¿no? Y vuelven al consultorio. ¿Qué te han hecho? Y usualmente personas mayores. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir? Con ungüentos heparinoides, ¿no? Como el pergalén o el más famoso, que es el licor, ¿no? Que son geles que ayudan a que disminuyan la formación de hematomas, ¿no? Otro, aplicar frío. El frío produce vasoconstricción a intervalos de 10 minutos durante máximo 2 horas, ¿no? No es que hay que aplicar frío 2 o 3 días, sino máximo 2 horas. Con intervalos de 10 minutos. Siguiente, por favor. Bueno, los hematomas, ya saben perfectamente qué es, ¿no? Y se puede presentar posterior a técnicas quirúrgicas invasivas o cirugía de portales inferiores, usualmente. Invade fascias musculares, ¿no? Entonces el hematoma tiene su proceso de curación, ¿no? Primero la bilirrubina rojo, después viene la biliverdina y cuando ya empieza a reparar tiene un aspecto dorado que es la hemosiderina. Siguiente. Ahí tienen ustedes para que puedan hacer una distinción entre lo que es equimosis y lo que es hematoma, ¿no? Entonces ven diversas lesiones que pueden ocurrir durante la Otro de los problemas que suelen presentarse después de la cirugía es que el paciente viene con un dolor que persiste, persistencia en el dolor. Entonces el dolor postoperatorio puede variar. Es un dolor agudo si se presenta inmediatamente o es un dolor crónico que es un procedimiento posterior que usualmente obedece el dolor crónico a otra sintomatología. Pero ahí les pongo la guía porque cuando se usa historia clínica digital, usualmente se utilizan códigos de enfermedades, ¿no? Entonces, ahora que ya vamos a empezar a utilizar la historia clínica digital, hay que poner los códigos al CIE-10, que es el que se está usando actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los códigos que corresponden al dolor, ¿no? Que son a veces un poquito más difíciles de encontrar, porque ya se encuentran en la clasificación especializada. Bien. El edema se presenta después de todas las extracciones quirúrgicas, ¿no? Donde hay un procedimiento complejo, pero mientras más dure el procedimiento, mayor posibilidad de que haya tumefacción de edema. Ustedes pueden ver con el lado inferior izquierdo que está usualmente hacia la zona que se ha trabajado, pero puede extenderse hacia la zona periodontaria, entonces es una condición bastante desagradable, ¿no? Se puede medir desde un trabajo que han hecho acá en San Marcos, una tesis que han medido el edema y cómo va evolucionando. Los movimientos operatorios introspectivos, por ejemplo, retraer demasiado va a ser un factor importante en
siempre hay que separar, pero delicadamente. Hay que brindar al cirujano la posibilidad de que tenga el acceso, pero separando. Acá, lógico que va a haber un edema y se le dice al paciente porque es una cirugía que está bastante alta, ¿no? Entonces, mientras más se separa, más edema va a haber. Y eso hay que decirle, porque usualmente el paciente dice, ¿y va a tener descanso? ¿Y cuántos días va a estar? Entonces ya debemos informar al paciente respecto a eso. Siguiente. La aplicación de frío después de una cirugía va a reducir el edema, ¿no? Puede actuar como vasoconstrictor, va a reducir la circulación del líquido y sangre de la persona. Hay diversos tipos. Se puede aplicar hielo directamente, se puede aplicar algunos de estos dispositivos modernos que están a la venta en la actualidad. Siguiente. La compresión o el vendaje neuromuscular también puede ser un método preventivo del edema, ¿no? Si el edema tiene una duración de más de 5 días con una temperatura simultánea de enrojecimiento, ya nosotros no sospechamos de edema, ¿no? Oye, acá esto se está infectando. Entonces, es muy importante tener este reparo. Bien. El frío. Esto es lo que a veces nos fatiga. Aparentemente todo lo hemos hecho bien y sin embargo el paciente no puede abrir la boca. Entonces, cuando se presenta trismo puede ser por dos razones. Por un sobreestiramiento muscular que produce una reacción de contracción de los músculos masticatorios, ¿cierto? Entonces, el paciente no puede abrir la boca. O puede deberse a que abrió mucho y el disco se fue hacia adelante, se cruzó. Entonces, tampoco puede abrir la boca. De acuerdo a la nueva clasificación de enfermedades, de los criterios diagnósticos se llama desplazamiento discal sin reducción con limitación de la apertura bucal. Entonces, ¿cuál de los dos es? Entonces, cuando es muscular, no va a abrir, va a estar duro por la contracción. Cuando es articular, va a estar la sensación final, o en fin, que todas las articulaciones cuando llegan a su final pueden desplazarse 1 a 2 milímetros, ¿no? Entonces, si nosotros vemos así con la mañana y abre, entonces probablemente es articular, es disco articular, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. No hay que tratar de abrir a la fuerza, porque eso es lo que nos enseñaban antes, de abrir a la fuerza. Eso no debe ser. Ya hay que tener una discriminación. Ya no, siempre. Y cuando ya va abriendo, se le puede. En los Estados Unidos hay muchos sistemas que ustedes ven desde la derecha y los inferiores para que el paciente abra la boca. Nosotros solamente usamos paletas de pajarero. Es lo que disponemos, no es estos dispositivos, todos los utilizan y los venden para abrir progresivamente. Fíjense. Entonces, lo principal, ustedes saben que cuando hay hematoma frío, cuando hay alteración de los músculos, ¿no? Para reducir inflamación y analgésicos y dolor, que a veces el paciente tiene tripus sin dolor o tripus con dolor. Eso es lo que hay que decir. Se tratará de realizar movimientos de apertura de la misma manera que ustedes están viendo, lo más pronto posible. Siempre. Este es otro de los problemas que a veces nos vemos involucrados, ¿no? Daño al nervio dentario. El paciente, después de la cirugía, no siento. Es como si tuvieran, si no hice esto, como si tuvieran anestesia, por ahí hemos dañado un filete. El filete lo hemos dañado de dos maneras, siempre. Siempre. Acá. El filete lo podemos haber dañado durante la inyección de la anestesia. ¿Qué es lo que sucede? El nervio tiene su mismo sistema nervioso. Entonces, si nosotros ingresamos lentamente, el nervio se va corriendo, el sistema nervioso que lo rodea. Pero si nosotros entramos bruscamente, le pinchamos el nervio y el paciente dice, ¿por qué hemos entrado? Hay que ingresar lentamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hemos dañado. Entonces, después de la cirugía, el paciente presenta. Ahora, nosotros debemos decir qué tipo de parestesia presente. Y también lo podemos dañar durante la cirugía, como en este caso. Hemos visto que 14 días, si nos acercamos más, vemos que la raíz inferior está
muy cerca. Pero necesitamos un examen complementario, ¿no? Tomografía. La tomografía. Bien, retrocedemos un poquito. Entonces, dependiendo de la posición del portal, puede aparecer complicación, se acarreará una anestesia dolorosa pasajera, pero si hay seccionamiento, es mucho más difícil. Si el seccionamiento es completo, va a quedar sin nada. Pero si el seccionamiento es parcial, puede recuperar, ¿no? Yo recuerdo algunos pacientes que después de 2 años han recuperado y querían hacer denuncias y tenían familiares en el Poder Judicial. Y solo calmándolos y diciéndolos, me decía, ¿qué seguridad me da? No le puedo dar ninguna seguridad. Venían referidos de Berlín, lo mandaban a hospital. ¿Qué seguridad? No le puedo dar seguridad. Todavía no haga nada, se va a recuperar. Pero si nosotros le decimos, le han hecho una mala cirugía, el paciente va a denunciar. Pero nos vamos a complicar también, porque nos van a involucrar en el juicio. A ver, que digan que es una mala mentira. ¿Y cómo podríamos nosotros decir que es una mala mentira? Estamos entre gitanos y debemos, no nos vamos a leer la buena virtud, tenemos que tener nosotros siempre el comportamiento ético. No abusar, no somos acusadores, no somos ilegales. Bien. ¿Y cómo hacemos? Prevenir es la palabra santa, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Por ejemplo, en el lado que está indicando el doctor, vemos que está más involucrada esa osteotomía, es más grande. Fíjate, la línea punteada corresponde a la osteotomía, una osteotomía mayor. ¿Se dan cuenta? Y eso hay que decirle al paciente. Pero fíjense que la osteotomía más está hacia distal que hacia mesial, porque podemos dañar el diente adyacente y ahora el paciente se queja. Si raspamos el diente, la segunda molar, ya se una serie de problemas que tienes que reparar adecuadamente. Entonces, siempre con mucho cuidado la osteotomía en azul y la odontosección en la línea puntada. Una vez que podemos ver, ¿qué es lo primero que el cirujano tiene que hacer? Tiene que ver qué pasa si está sangrando o sangrando. Calmarnos, esperar que cese el sangrado y seguir operando. No operar en el charco de sangre, porque ahí es donde nos complica. Por la otra, acá es más sencilla, es horizontal, pero fíjense, la osteotomía es más corta, pero es más larga. Y la odontosección es más al centro, se está reparando. Entonces, eso es la dirección de la línea 2, de la flecha roja 2, es la dirección del movimiento. Bien. ¿Y qué podemos hacer si estamos, por ejemplo, en un servicio y no tenemos el instrumental adecuado? Porque otra de las complicaciones es no tener un instrumental adecuado. Solamente tenemos un instrumental básico, pero el paciente está componente, entonces se puede hacer lo que tiene solo el corte. O el paciente no puede tomarse una tomografía. No dispone de dinero, pero hay que hacer algo porque puede estar lesionando la segunda molar. Entonces lo que se hace es la coronectomía, solo se corta la corona y lo que queda de la raíz se va a ejecucionar. Y está descrito, porque cuando a veces yo hablaba de coronectomía me decían, ha dejado la raíz. No es que he dejado las raíces, sino que le expliqué al paciente. Otra cosa, si vas a hacer coronectomía tienes que educar al paciente. Porque hay dentistas que no están educados, no creen que esta técnica no existe. Pues esta técnica existe. Y hay muchas referencias, esos 2 artículos son del 2025. Entonces, esta técnica es una alternativa quirúrgica verdaderamente interesante para cuando no se tiene ni la experiencia, ni el perfil, ni el instrumental. Y el ayudante adecuado, porque hacer una cirugía sin ayudante de drenado es un problema. Bien. Entonces ahí ustedes ven cuál es la técnica de la coronectomía, sobre todo cuando está vinculado al nervio del cráneo. Bien. La lesión al nervio metoniano. Usualmente la lesión al nervio metoniano la hacemos nosotros durante la anestesia. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en el momento que colocamos la anestesia, no echar al nervio. El nervio es como un ramillete, porque hay muchas posibilidades de colocar. Siguiente, por favor. Pero lo más importante es saber anatomía. Y el nervio metoniano tiene un bucle, ¿no?
el nervio mentoniano a veces sale directamente por el agujero mentoniano y a veces se pasa el agujero mentoniano y regresa y sale como en la línea roja. Se pasa y regresa. Eso se llama el bucle mentoniano. Entonces, si nosotros hacemos, retrocede al esquema auto, si nosotros hacemos un implante y vemos que el agujero está lejos y sin embargo el paciente está parecido que hemos agarrado el bucle. Ahora hay menos problema de complicación porque estamos usando antes de los implantes la tomografía, ¿no? Pero antes lo hacíamos con perítica. Ahora sí pueden problema de implante de radioterapia. Fíjense, en algunos casos salen acá con bucle, ¿ven? Y en el otro caso sale directamente. Entonces hay variantes anatómicas que nosotros tenemos que tener. Siguiente, por favor. Y esta es una de las lesiones más desastrosas que puede haber, porque ustedes saben que el nervio lingual tiene inervación sensitiva, ¿cierto? Pero también por medio de un nervio que se une, que se llama el intermediario de Reisberg, que viene del facial, da una inervación sensorial. Entonces, si dañas al nervio lingual, alteras no solo la sensitivo, sino también lo sensorial. ¿Ya? Y parte de la lengua se va encogiendo. Entonces, es muy fácil dañar al nervio lingual, sobre todo cuando estamos fresas grandes. Cuando nos aproximamos al lingual y estamos haciendo la ortosección, yo cambio de fresa, porque ya se me ha pasado que la fresa se me ha enredado o el nervio. Entonces, ¿por qué? Hay pacientes que sangraban mucho, no tenía el ayudante adecuado y seguía cortando. Les cuento eso de hace veces, se enganchó el nervio. Felizmente que pagué y lo pude desarrollar, pero dañar al nervio lingual es complicado. No se habla mucho, pero sí te presente. Siguiente, por favor. Fíjense, este paciente se le dice que saque, cuando está con la lengua atrás y cuando le dice que saque la lengua para el lado izquierdo, para el lado derecho. Miren cómo se queda. Entonces, ahí recuerden el nervio lingual, el doctor señala el nervio lingual en la parte anatómica. En la parte, miren, el nervio lingual, lo aproximado que puede venir, y fíjense en el esquema de medio, lo aproximado que puede venir, que es el lado izquierdo, inferior izquierdo, es el más rápido. Pero fíjense que también puede venir como el lado derecho, está casi cerca, está próximo. ¿Y eso lo sabemos? No lo sabemos. Pero sí lo tenemos que prevenir, ya vamos a ver cómo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo viene el nervio. ¿Qué es lo que pasa en la imagen? Está dañado el músculo estilogloso, porque el nervio lingual también inerva el estilogloso, por eso que hay esta regresión en la lengua. Se dañó el nervio estilogloso. Siguiente, por favor. Cortes anatómicos donde se puede ver la proximidad y el grosor del nervio lingual. El nervio lingual es grueso, se puede dirigir. Siguiente, por favor. Entonces, fíjense, ahí está el esquema de cómo se debe meter el periostótomo de Moll. Tiene una parte puntiaguda y tiene una parte en forma de pala. La parte en forma de pala es la que se utiliza para separar cuando estamos próximos al nervio lingual. Entonces se debe ingresar, como ustedes están viendo, desde el lingual al lingual, con la parte de pala, buscan el borde lingual como el AC y lo retrae hacia el lado contralateral, como está en la ley. Y esa es la forma como el ayudante tiene que estar cuando se está haciendo cirugía tercer molar a ese nivel. Se dan cuenta, no solo tiene que estar separando la lengua, sino es muy importante que el ayudante, el trabajo del ayudante se lo siguiente. Y ahí ustedes lo ven en la misma figura, pero en un caso clínico, ¿no? Lamentablemente no se puede observar bien, pero es la misma figura pequeña. A algunos no les gusta hacer la liberante, pero hay que tener en cuenta cuándo hacemos liberante. Si no veo bien, si el paciente sangra mucho, tengo que hacer liberante. Si no hay mucho sangrado y veo bien, no es necesario que haga liberante, porque estoy viendo bien.
¿Ya? Si la pieza está muy profunda, también tengo que nivelar. En una vertical, yo prefiero hacer nivel. Y se coloca y se separa de la manera siguiente. Presencia de nervio dental en las imágenes. Por eso, ustedes no duden en solicitar imágenes. Si no quieren, o si quieren prevenir problemas, tienen que solicitar todas. A veces pacientes no tienen, yo les solicito y en la historia pone se solicita imagen, paciente no cuenta con recursos, se hará con su consentimiento la posibilidad de daño, se le ha explicado, lo he entendido y lo acepta. Ya, ustedes quieren, yo les solicité. Bien. Ahí ven el nervio lingual, y el nervio lingual se puede reparar, pero tiene que hacerlo un máxilo especialista en microcirugía, y no hay muchos. Máxilo especialista en microcirugía, ¿no? Y puede reparar el nervio lingual. El que tiene experiencia en microcirugía también lo puede hacer, ¿no? Digamos, los máximos que tienen experiencia. Pero ahí se repara el nervio lingual, la única forma de poderlo. Es que se ubica los dos segmentos, ¿no? Usualmente el nervio tiene la. Bien. Bueno, la neuritis sí la conocen ustedes, puede ser que nosotros la provocamos. ¿Y cuándo la provocamos? Con la inyección intraligaminosa. Le duele intraligaminosa, ¿no? Se produce un espasmo, no hay coágulo y puede producirse lo que se llama la neuritis. Es una condición que duele, pero ustedes tienen que lavar profundamente, atender y saber qué son. ¿Cuántos días dura? ¿Cuánto? ¿Ah? 15 días dura el dolor, ¿no? 2 semanas, 14, 15 días. Si un paciente llega con dolor, ustedes le pueden decir al 15º día, dice, va a desaparecer tu dolor. Entonces, porque a veces el paciente va a un consultorio, con dolor, va a otro, sigo con dolor, me ha bajado un poquito, usted le dice, mire, con la receta que le doy, mañana te va a pasar. Entonces, el paciente dice, la doctora con la mano me sanó. Y no es eso, sino que ese proceso dura 15 días. Y si no dura 15 días, ¿de qué sospecho, doctor? Alveolitis, ya son 3 semanas. Ya no es una alveolitis. O sea, si usted tiene un paciente que tiene 20, 30 días, no es una alveolitis. Es una osteitis que puede ir hacia una osteomielitis. 2 meses, 3 meses, es una osteomielitis. ¿Ya? Entonces, la alveolitis. El proceso normal ahí usted lo tiene, y ya lo sabe probablemente, pero ese es el proceso que sigue, ¿no? Se organiza el coágulo, se forma tejido de granulación, se sustituye la granulación por tejido conectivo y viene la queja posteriormente la reparación ósea. Bien. Las alveolitis pueden ser húmedas, secas, marginales. Hay diversas formas, pero ustedes ya lo han visto en varias veces. La alveolitis fundamentalmente se lava abundante con bastante lavado. Hay que evitar que vaya a una osteitis, hay que diferenciar cuando es una peritonitis. Cuando hay fremones, se puede usar la gasa yodofumada o la pomada furacinada, siempre. La alveolitis húmeda o seborrhea es una inflamación del predominio anular marcada en la infección del alveolo. Puede estar producida por reacciones de cuerpos extraños. Entonces ahí hay que buscar si hay algún cuerpo extraño, hay que volver a tomar imagen. No podemos encontrar esquirlas, dientes fracturados. Todo esto puede ser etiología de lo que es la alveolitis húmeda. Siempre. En unos casos es bastante siguiente. En el caso de alveolitis seca se puede lavar y cubrir esa cavidad. El perioay bioadhesivo no hay acá solamente hay perioay gel, pero el bioadhesivo con
ácido hialurónico parece que lo van a traer recién este año. Se puede usar tradicionalmente el alcohol o el bálsamo de Perú, que son sustancias que pueden bien. Este es el enfisema subcutáneo. Por ejemplo, a este niño le estaban haciendo una endodoncia, y con el secarle la jeringa, entonces se asusta y lo deriva, pues, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que ha empezado la forma de tratar es que si hay un norte contaminado, ¿no es cierto? Que no haya signos de inflamación, son calor, dolor, y controlar con antibióticos preventivos y analgésicos o antiexudativos, ¿no? El naproxeno tiene una propiedad antiexudativa, pero sobre todo también hacer maniobras de retirar el aire, sí que utilice central. En el caso del paciente no, y fue solucionando progresivamente. Bien, hay casos en que ha habido más entrada de aire y el aire está contaminado. Entonces, si hay contaminación, se puede haber compromiso no solo de la cara, sino del cuello. Ustedes cuando vean un paciente que de la cara se está yendo al cuello, quiere decir que se está mejorando, se está empeorando. Se está empeorando y probablemente necesitan derivarlo inmediatamente a un servicio especializado. Y este empeoramiento puede ser muy rápido, 24, 48 horas, así se puede complicarse, poner en riesgo su vida. Siguiente. En algunos casos, ¿por qué se debe entrar de aire? Ahí está, ¿no? Exodoncia terceromoral, exodoncia especificada, coronectomía, tratamiento de pericarditis, el aire abrasivo es lo que puede causar también. Las causas que originan la turbina, ahora tenemos piezas de mano modernas que el aire ya no lo lanzan hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces hay que procurar comprar esas piezas de mano, sobre todo cuando se hace cirugía. Y manejar estos son casos graves en la cual ha habido inclusive compromiso cervicofacial. Entonces, esto, aparte del sistema, inclusive hay hematoma, una complicación. El paciente tiene que ser llevado no puede ser manejo ambulatorio, tiene que ser llevado a un hospital. Fíjese en esta señora, por favor, el aire. Fíjense, comparen lo que señala el doctor, que es el agua o el otro lado. Lo que está señalando el doctor es aire. Entonces, cuando ustedes vean esta puede haber un sistema cervical, miren detrás de él. Siguiente. Entonces, en esta imagen pues, se ve que inclusive puede haber compromiso del intestino, ¿no? El aire va y se ubica a nivel retroesternal y por ahí decide que es el intestino, ¿no? Fíjense, entrar el aire, ¿no? ¿Y qué cosas estuvieron haciendo? Tratamiento de corola de un camino para realizar el día de entrada del aire hasta el mediodía. Entonces, pero bueno, esto es lo que le derivan al máximo, ¿no? Siguiente. La luxación. Le estuvieron haciendo una extracción y de repente el paciente dice, no puedo cerrar. No puedo cerrar la boca. Entonces se ha luxado. Ahí se ha luxado de los dos lados, de un solo lado. De un solo lado, ¿no es cierto? Ahí se ve que está lateralizado. Es una luxación unilateral. ¿Cuándo se llama subluxación? Cuando se queda con la boca abierta y el mismo paciente se lo reduce. Entonces tiene subluxación. Cuando nosotros evaluamos para una tercera, debemos evaluar articulación. Muchas veces se hace tercera sin evaluar articulación. Y a veces dicen, no, ya como me lo han derivado y suponemos que el que hizo la historia clínica lo largó, ya no le evaluó, pero el cirujano que va a operar en ese mismo momento debe volver a evaluar. Rapidito, ¿no? Tiene sangrado, abre y cierra la boca, se ha quedado con la boca abierta, sin poder cerrar. Básico, porque después el paciente nunca me preguntaba y la doctora me lo hizo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, esta la panorámica corresponde a lo fuera de la cavidad renal. Lo que señala el doctor es la cavidad renal.
pacientes tienen hiperlasitud, pero están jóvenes, pero cuando el paciente que tiene hiperlasitud ya llega a una edad mayor, entonces los ligamentos están mucho más flexibles. Fíjense ahí la calidad miofascial que está señalando el doctor y los códigos que están haciendo. Este tengo preparar un atómico para que ustedes puedan ver, y el otro es una imagen de tomografía. Siguiente. Acá también ven que el paciente ya no puede cerrar, entonces siempre cuando el paciente no puede cerrar la boca, está probablemente escondiendo la boca. Siguiente, por favor. Este es un otorrino que hizo una maniobra que hasta ahora se usa, no es la maniobra Nela, es la maniobra para reducir cuando el paciente se ha quedado con la boca abierta. El paciente llega a emergencia, si alguna vez está en su consultorio de emergencia, entonces ahí escribe cómo se debe hacer. Siguiente. Fíjense, el paciente que no puede cerrar la boca, en el caso inferior es unilateral, en el caso superior derecha es unilateral. Bien. Entonces, esa es la maniobra, llevar hacia abajo. Usualmente se lleva hacia abajo. Basta que te lleve hacia abajo y empujan ligeramente. Los músculos ya no llevan, solo llevar hacia abajo. Pero se apoyan en las ramas, en la línea auricoexterna. Se apoyan no sobre los dientes, porque les pueden morder los dedos. O se vendan los dedos. Pero el paciente hace eso. Con suavidad, no se necesita hacer por fuera. Y sobre todo calmar al paciente. Hay que calmar al paciente y lente, progresivamente reduce. Lo que tiene que hacer es que se pone lo que está afuera, volverlo a su sitio. Bien. En algunos casos hay que emplear relajantes musculares como el midazolam para poder hacer el movimiento, porque no podemos reducir. Si usted no lo puede reducir, no quiere decir que no lo sepa reducir o no lo pueda reducir, sino que no se puede reducir porque la contractura del músculo usted no lo puede reducir. Entonces, lo tiene que reducir con relajantes musculares, con sedantes, y el movimiento es llevar suavemente hacia atrás. Bien. Cuando pasa 2 meses, nosotros hemos recibido un hospital pacientes 3 o 4 meses sin poder cerrar la boca. Entonces, fíjense cómo se ha organizado. Entonces, ya no lo podemos hacer manualmente, lo hacemos en sala de operación. Entonces, en sala de operación es cuando la anestesióloga le pide relajante, ya se reduce. Y ya nosotros solamente hemos terminado de reposicionar el cuerpo. Bien. Cuando solo se hace de un lado, es la misma maniobra, pero de un lado, eso se le llama cuadro, ¿no? Porque él fue el código. Entonces, él la describió y se llama maniobra de código. Entonces, ¿qué hacen los cirujanos? Solamente se ponen maniobra en ella, ¿no? Maniobra de cuadro. Es lo mismo, pero para los ojos, cuando es unilateral. Siempre. Y muchas veces tenemos que poner este vendaje que se llama vendaje de barro. Es un vendaje alrededor para sostener la posición y no tienda a bien. Esta es una de las complicaciones que se presentan. Miren con atención la radiografía y miren la letra 2.6. Miren la relación que está con el seno o de repente con una lesión, pero puede estar como en el esquema. Ha habido un proceso infeccioso crónico y ha perforado el piso del seno. Está originando una sinusopatía de origen ontogénico. Nosotros podemos trabajar la sinusopatía de origen ontogénico, no la sinusopatía de otro origen. La sinusopatía de otro origen corresponde a otorrino. Miren la imagen periapical. Y se hace la exodoncia, pero en el momento de hacer exodoncia con estas imágenes,
retirar si es que hay lesión, ¿no? Y observar que no haya comunicación. ¿Entiendes? En estos casos, fíjense, el piso del seno llega al rebote cuando ha habido pérdida dentaria hace muchos años. Entonces, ya comienza a hablar de esa pasión. Entonces, todo el piso del seno llega al rebote. Basta que sea un pequeño pinchazo y ya estamos en seno maxilar. Entonces, siempre que ustedes vean una brecha, ¿hace qué tiempo perdió la pieza? No, hace 20 años. El piso del seno puede estar ahí. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense, estas son comunicaciones, pero nosotros también podemos hacer comunicaciones. Y la comunicación más frecuente que nosotros hacemos es cuando rompemos la tuberosidad, porque la tercera molar está o muy impactada o le aplicamos mucha fuerza y sale la molar o hueso, como en este caso, molar con hueso, y entonces hay comunicación. No la podemos dejar así, tenemos que cerrar. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay comunicación? Inmediatamente cerrar. ¿Cómo lo cierra? Hay muchas técnicas para cerrar, pero tiene que cerrar. Salvo que sea una sinusopatía crónica. Hasta ahora hay colegas que hacen cirugía de tercer molar con periapical. Últimamente se han presentado 2 casos de 2 periapicales para superior e inferior, y en el superior había una sinusopatía crónica. Pero como no fue diagnosticada, el paciente, al darse cuenta que hay la sinusopatía crónica con la comunicación, que parece que no la hay, pero se ha dado cuenta de la sinusopatía, cree que el dentista tiene la culpa. Y la otra, cuando se hace un tercer molar con una periapical, el tercer molar salió adecuadamente, persistencia de dolor panorámica, o sea, fue, como se dice, de atrás para adelante, panorámica. Se da cuenta que hay un tremendo análisis, probablemente un amelioración. Y el paciente también lo está. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hagan terceras con periapicales, no subestimen la tercera molar superior. Lo mínimo que pueden hacer es tomar más. Y elimínala. Siguiente. Y esto es lo que puede pasar a veces. Somos muy exquisitos. No podemos dejar un ápice radicular, porque si no, que van a elegir del prestigio. Pero después de su prestigio, miren lo que pasa, el ápice va a entonces, es lo que a veces hay que dejarlo, o hay otras técnicas, ¿no? Como por ejemplo una lima maestra. Una lima maestra solamente ingresa dentro del conducto y lo van a retirar. Hay que tener siguiente. Siempre tratar de hacer la menor incisión posible, la menor cirugía, siempre la menor cirugía. Como ustedes han visto, una comunicación, un pequeño corte y se aproxima, ¿no? Y queda el hueso descubierto en ese sitio. Pero por ser muy incisivo, pues siempre. Ahí vemos el colgajo vertier. El colgajo vertier es un colgajo de desplazamiento, se hace un colgajo triangular, se levanta el colgajo y como el colgajo es mucoperiósteo, se corta el periósteo. Corto el periósteo a la mitad, entonces el colgajo se puede tirar. El colgajo lo tiramos para cubrir el área, como ustedes ven, en la B superior de. Ya levantado el colgajo, se estira y se prueba. Y a la número A están viendo que están cortando el corte el periósteo para poder estirar el colgajo. El colgajo vertier se hace cuando la comunicación es muy grande. Bien. Entonces, fíjense, respalda muy bien el colgajo vertier. ¿Cómo se llama? Desplazamiento, ¿no? Colgajo de avance vestibular o colgajo de vertier. Colgajo de avance vestibular. Siguiente. Entonces, para cerrar la comunicación, hay mucha información. Esto también es el 2025. Hay mucha información para poder. Y ahora se está usando mucho la bola de José Bichat. La bola de José Bichat es maravillosa para poder cerrar. La bola de José Bichat, cuando se saca de su sitio y se coloca en la mucosa oral, hace un fenómeno de metaplasia.
va a transformar en luz. Este fenómeno se llama metaplasia. Recordar que la principal irrigación es la palatina descendente, que viene de atrás hasta adelante, esa es la arteria palatina descendente. Antes nosotros utilizábamos mucho una técnica de corbajo rotacional. Entonces levantábamos un corbajo palatino que en su interior estaba la arteria y lo rotábamos, ¿no? Corbajo rotacional. Pero ahora, al hacer eso, quedaba una parte del paladar expuesta. Hay personas que cicatrizaban pronto, hay otras que se demoraban, entonces, ¿para qué dejamos herida? Mejor esta cara ahora por bola adiposa no tapa. Bien, pero vos presentar los otros lados, hay que verificar la comunicación, ¿sí? Que hace el borraje, ¿sí? En este caso se pone solamente hemocolágeno, ¿sí? Se coloca el PRF y se sube. ¿Por qué? Porque es una comunicación pequeña de resistencia, porque el paciente decía, siento que me pasa el agua para que sale por la nariz. Entonces, había comunicación, ¿no? Una mía. Y ahí está la sutura. La sutura, ¿después de cuánto tiempo se retira? ¿Después de cuánto tiempo se retira la sutura? No, la sutura se puede retirar a los 2, a los 5, ya, los 15 días. Entonces, esta sutura, por la sutura del seno, se retira a los 15 días, para que no se burle. Cuando se sutura por cierre del seno maxilar, si quieren estar seguros, a los 15 días retirados. O le ponen la sutura, digamos, miren cómo queda, bien preparado, siempre. Y esta es la que me encantaba, yo siempre hacía esto cuando tenía comunicación, llevaba la arteria, fíjense, la figura grande de la derecha llevaba la arteria, ven que la roto, pero esta parte del hueso queda descubierta. Entonces nosotros lo tapábamos con caja foratinada, lo tapábamos con hemocolágeno y poníamos sutura, pero ahora podemos hacerlo por el. Entonces, cada técnica tiene una gran comunicación, entonces se está sacando el problema y se está rotando. Pero esa parte que queda después tiene. Y después se estabiliza un poco y se cierra. Bien. Y este para que vean la bola. A veces nosotros pensamos que la bola adiposa está acá. No, tiene una bola adiposa. ¿Dónde está la bola? Por eso se llama, los argentinos le llaman sistema adiposo de Michan. Sistema adiposo de Michan porque va hasta acá. Y por eso que las infecciones inmediatamente van hasta arriba, porque van por la grasa. La pus avanza por la línea de menor resistencia y la grasa no pone resistencia, usted puede sacar inmediatamente a través de la bola de. Entonces, miren, esa es la bola de Michan. Y a la derecha está más o menos no solamente veo la parte de abajo, pero veo inclusive su extensión de para que tengan una idea de cómo es la bola se siente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos una incisión y sacamos un pedazo de bola para poderla, la vamos secando con cuidado, porque si no todo se nos va. Jalamos mucho. Entonces, cerramos y la suturamos. Siguiente. Para que vean ustedes, va a ir bien con la bola, la mayoría de los casos que va perfecto, que el cierre es maravilloso y que es una opción confiable. Tiene un porcentaje de hasta el 81% de los casos tiempo, ¿no? Entonces, este colgado vestibular, o sea, el colgado de la piel, ha adosado a bola de Michan. Miren, esquema, ¿cómo debería ser? Sacan la bola y la sutura. Y ahí ven la bola. Entonces esta bola de grasa se va a transformar a través del fenómeno que se llama metaplasia. Siguiente. Todo es con bola.
Entonces siempre dar el mismo tratamiento que da el otorrino cuando hay sinusopatía, lo damos nosotros. O sea, un antibiótico, un corticoide, un antihistamínico. Eso es lo básico. Un antibiótico, un corticoide y un antihistamínico. Ya ahí está. Antibiótico, corticoide, analgésico, y también recomendarle que use spray que no estornude, evite resfriarse. Si lo estornuda abriendo la boca y cuidando, o sea, no hacer un estornudo muy fuerte, porque los puntos. ¿Ya? Y igual es mucho más visualizable, ¿no? Bien. Entonces, la comunicación oral es una comunicación que ocurre por accidentes de resonancia. Exámenes clínicos y imagenológicos son necesarios cuando trabajamos cerca de la maxilar. Debe manejarse rápidamente creando una barrera. Suponiendo que ustedes no tengan nada de técnica quirúrgica para poder cerrarlo, lo que pueden hacer es llenarlo con hemocolágeno, ¿no? Y mandarlo a un sitio especializado. Antes nos recomendaban colocar antes nos decía con hemocolágeno, porque el hemocolágeno se mete al seno y era una comunicación, pero no era una sinusopatía. Entonces ahora queda la comunicación más la sinusopatía. En este caso ya trogénico, porque el de quinta metió el hemocolágeno. Bien. Y esto lo traje para que ustedes reconozcan. Por ejemplo, viene un paciente como si saliera del seno maxilar, entonces eso ustedes no lo pueden decir, lo voy a curetear y usarlo, porque puede ser un cólico que viene del seno maxilar. Entonces hay que tener presente que hay hecho sí hace mucho tiempo, pero puede ser un cólico que viene del seno maxilar, entonces hay que hacer bastante exploración. En este caso puede ver una rápida respirar dejado del seno, siempre. O esto, que no vean que es tejido de granulación. ¿Esto qué cosa es, doctora? Cáncer. Cualquier lesión que ustedes digan que es una lesión fea, es cáncer. Sí, o sea, no es un tejido de granulación normal, es feo. Hasta que no se diga cáncer. Yo veo eso de cáncer. Y en realidad es cáncer. Todo lo que ustedes ven así, medio raro, que no está bien organizado, a veces no duele. Y el cáncer del seno maxilar no duele porque se va metiendo dentro del seno maxilar. El paciente viene cuando está con la canicha, porque es un tumor grande. Bien. Siempre que tratamos un paciente que a otro colega se le ha complicado, debemos hacerlo con humildad, no atacar al colega, siempre tratando de ayudar al paciente. Entonces, fíjense todas las opciones que tenemos para poder solucionar. Hasta las funciones protésicas. Se puede poner una prótesis mientras se le pone gasa a la cavidad, se toma modelo, se hace una especie de placa, ¿no? Placa palatina, para que permanezca aislada esa comunicación hasta que pueda ser. Bien. Los programas más utilizados. Esto no le voy a preguntar, es para información, es para la paciente. Bien. Muy bien. Una imagen, fíjense, nos dice que ese paciente ya tenía una ocupación del seno maxilar. Entonces nunca lo dije solicitar una imagen, que es diferente al lado derecho, donde no hay. Entonces, si van a trabajar en el seno maxilar, siempre soliciten imagen. Escuchar siempre al paciente es lo que decía el doctor William, nos va a dar el diagnóstico. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos hemos quedado. Gracias por su atención.